Dialogamos con la artista María Causa, que presenta en Fundacruz durante el mes de septiembre la muestra Deriva, una muestra de instalación. Ella nos va a contar los detalles y la propuesta es que te acerques a Fundacruz, a la Casa de la Cultura, que está ubicada en Gobernador Lista 60, para disfrutar a lo largo del mes los días viernes, sábados y domingos de 16 a 20 horas. María, vos como artista, cuando pensás la obra, pensás la creación, ¿ya estás pensando en quien la recibe o eso es posterior? Eso es posterior. Primero hay núcleo de concentración, experimentación con uno mismo en el taller, y después es el encuentro con el otro, que es cuando los trabajos y la obra sale del estudio taller de uno y se va a una otra casa. En este caso es la Casa Fundacruz, ¿sí? ¿Y de dónde parte María Causa, la artista? ¿De qué lugar geográfico? Son dos cosas distintas. ¿De dónde parte el artista y de dónde parte la obra? A ver. La artista nací en San Luis y vivo en Buenos Aires hace muchos años, pero soy oriunda de una provincia. Y entonces, después de estudiar artes en San Luis, fui a estudiar artes en Buenos Aires, en el profesorado de la Primer Pueyrredón. Después me gané una beca a México, estuve viviendo en México, estuve viviendo en Uruguay. Soy también como una especie de artista viajera, donde me interesa la travesía y el tránsito de ir a lugares, no grandes metrópolis, para tomar situaciones de un conocimiento interno, ¿sí? Entonces nada, me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes cuando tenía 25 años para ir a hacer todo un estudio sobre las culturas prehispánicas del mundo maya. Estuve 3 meses viajando y así es como se va armando como ciclos de investigación en el trabajo. Lo mismo hice en un momento por África, lo mismo hice en diferentes etapas de mi vida he desarrollado núcleos de estudio y del viaje. El viaje para mí como puerta de estudio. Y después, estando ya recibida como profesora de Bellas Artes, me inicié con un grupo colectivo de artistas muy jóvenes que se llamaba el Grupo de la X, que hoy son colegas que están desarrollando una tarea en el medio nacional e internacional como muy reconocido: Jorge Macchi, Ana Gallardo, Ernesto Ballesteros, Pablo Siquier, Andrea Racciati. Éramos 12. Y eso fue un lindo encuentro y un trabajo como de compartir lenguajes estéticos, cada uno con el propio. Luego, ya después uno va desarrollando el camino personal y así me inicié en el momento de exponer individual, colectivamente en diferentes lugares. Hice tránsitos por bienales, o sea, he ido a la Bienal de Cuba, a la Bienal de Suecia, a la Bienal de Santa Cruz de las Sierras hace muy poco, en Bolivia. Seguro que me estoy olvidando de alguna otra. A la Bienal de Senegal en África, la primer Bienal hace como 30 años de Senegal en África. Bueno, que son lugares donde el mercado no es el condicionante y es donde uno puede desarrollar un ámbito de pensar la obra desde otro lugar, del instalativo, que no está condicionado solo como la obra como fetiche mercantil de alguna manera, ¿viste? Entonces eso permite otro juego más creativo desde otro lugar. Y también me dedico mucho a la docencia, hasta el día de hoy, que soy profesora en la universidad. Y en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Ahora estoy radicada en Buenos Aires, ya hace unos 16 años más o menos he vuelto. O sea, siempre me he ido y siempre he retornado de alguna manera.
la he elegido, la he vuelto a elegir. No sé si, como decía Borges, no sé si uno es por amor o por espanto, pero es por eso que la amo tanto. Sí, eso. Pero por eso también me gusta mucho venir a encontrarme con el territorio de la provincia, porque me hace retornar un poco a mis lugares primeros de origen, San Luis. Los tiempos, la humanidad, las escalas, es muy diferente. Entonces, volver a conectar con eso es parte de mí también. Está bueno. Cuando pensamos en los artistas, quienes vamos al encuentro de sus creaciones, pensamos en el artista, la artista creadora. Y vos mencionás a la artista viajera y a la artista investigadora. Uh-huh. Y justamente nos contabas antes de un eje fundamental para tus investigaciones. Sí, son como nodos. Yo al principio no fue como intencional esto, sino que me doy cuenta en el transcurso de la vida de mi gesto como de organización del trabajo. Entonces, cada 10 años se me presenta o tomo o selecciono un material o la materia y la investigo por diferentes situaciones, ¿sí? Entonces yo venía con unos años anteriores trabajando mucho con el tema de el metal y las tapas de cacerolas. El metal y el aluminio, y son tapas de cacerolas. O sea, llegué al metal. Venía, en un principio tenía como la estructura del desarrollo de la madera y el color, o sea, yo me formé en pintura y la escultura la voy reconociendo sin la academia, o sea, yo me la voy inventando. Entonces, por eso tiene mucho que ver, no como un ejercicio tradicional académico, sino como un juego que es más lúdico a través del ensamble y el collage. Se genera el cuerpo en el espacio, son como construcciones. Y al principio era de madera, investigando lo cromático, el color. En un momento se me agotó esa búsqueda, entonces me fui al metal, quería investigar algo sobre el metal y le investigo desde un lugar del objeto, que es la tapa de cacerola, de aluminio, que es la más popular, y en relación a un gesto colectivo que era el cacerolazo. Entonces, es como que busco el elemento y genero pieles para las formas. Entonces, en ese momento desarrollé todo un núcleo que le llamé resonancias. Y después de 10 años de trabajar con este material en diferentes formatos, estaba agotada la secuencia y me fui, hice un viaje a Egipto y entonces empecé como a mirar el paisaje y lo que descubrí es el desierto y la imagen del desierto, que había un vacío muy grande y esa inmensidad tan austera y ¿viste? Había una monocromía muy grande. Visualicé el material, la materia en la arena. Y entonces se me presentó la materia y dije, es la arena lo próximo a investigar. Y la arena llegó un momento importante porque es donde estoy clavada pensando en el tiempo. En el tiempo de la existencia misma. Entonces esas micropartículas desgastadas por el tiempo, que es la piedra. Entonces, la piedra, la erosión, la generó el tiempo. Entonces, sobre eso empezó a salir como cuerpos de esculturas o de seres medios extraños que aparecen, que la arena es como la piel de un cuerpo hecho paisaje de alguna manera, ¿no?
y ese paisaje del desierto, pero pues, paralelamente a eso yo pensaba, la arena es el condicionante de un tiempo, pero lo que sale son imágenes como petrificadas. Entonces, yo no hablo del tiempo Cronos, sino hablo del tiempo... hay una muestra del año pasado, la llamé Kairos, porque son pequeñas como escenas de un tiempo del instante mismo que nos queda. Entonces ese instante que es, por un lado, es eterno pero es efímero a la vez, ¿sí? La reflexión va por ahí, el eje de las cosas. Y después la formalidad de lo que dice el objeto, la escultura que sale en el espacio, habla sobre como una actitud tomando como la mitología griega, que ellos tomaban, la egipcia también, ¿no? Como que tomaban cuerpos, pero los cuerpos eran de animales y las cabezas eran como humanas. Y yo hago como el proceso de inversión para generar mi propia mitología, que los cuerpos son humanos y las cabezas hablan de algo antropomorfo, fitomorfo, zoomorfo, qué sé yo, de otro imaginario, donde se mezcla el absurdo, porque si bien hay una humanidad que es una deidad, al mismo tiempo trabajo con el sincretismo, porque para mí estos cuerpos conforman como orantes protectores que nos protegen a nosotros de alguna manera. Entonces estas imágenes que están ahí pendientes de un instante son las que nos cuidan, eso yo, no sé. Y con esto que nos contás ya nos sumergimos en Deriva, en esta muestra que se exhibe en Fundacruz. Estamos dialogando con María Causa, la artista creadora. María, una de las salas principales de tu muestra de Deriva tiene una especie, nos decías, de altar. Contanos por qué y por qué se llama Deriva. Uh-huh. Deriva se llama por un estado también del tiempo, porque lo que me interesa mucho, yo también vengo de otra muestra que se llama Naufragio, que acá traje un video instalativo que se llama Naufragio, y lo que me interesa a mí no es el punto dramático del naufragio ni de la deriva, sino que me interesa como que ese momento de incertidumbre y de inestabilidad que uno no sabe ni de dónde salió ni a dónde va, pero sobrevive y está a la expectativa de algo. Entonces, esa es para mí la reflexión del momento, aparte de lo que nosotros venimos viviendo, ¿sí? En las realidades cotidianas, concretas, no solamente son estados filosóficos estos, ¿sí? Entonces, esta deriva de no saber es lo que más me inquieta y me preocupa. Y es donde ahí busco como la latencia de encontrar un recorrido con los objetos. También acompañan en el altar son como dos estelas que están flotando, que son las fases lunares y que en ellas en un momento se entremezcla el sol y hace como por el amarillo, el oro, genera un eclipse. Estas fases lunares también son como intervenciones con arena, ¿sí? Son como las fases lunares del desierto. Del desierto, a veces pienso que solo el que ha estado en el desierto puede llegar al vergel de alguna manera, ¿no? Porque todos transitamos algún desierto y algún naufragio al mismo tiempo. Y la verdad es que creo que somos sobrevivientes de eso, ¿sí? De los propios y de los colectivos. Un poco es eso, ¿no? Y el altar es la ofrenda.
en este caso, ¿viste? Es la ofrenda. Es la ofrenda que cada uno puede conectar con esta energía o no, no sé. Contanos, María, ¿qué materiales usaste? Bueno, la estructura no es la arena es la piel generalmente es yeso modelado, pero al mismo tiempo están intervenidos, o sea, es toda de arena, pero están intervenidos otros materiales, naturales y no. Hay hasta una escultura que tiene un objeto fosilizado, de verdad, milenario. Tienen conchas, tienen cuernos, tienen cerámicas, tienen piedras, metales, que hacen alusión a algo de la protección que nos dan, de alguna manera, ¿sí? Se podría decir que hay destellos de color, ¿no? También, eso es nuevo, porque al principio los primeros trabajos, que son los que están en la sala de la entrada, cuando uno ingresa a la exposición y te reciben, para mí los primeros trabajos tenían todo el condicionamiento de la arena y eran petrificaciones, pero eran completas. Y de a poco fue apareciendo el color o la materia viva del material, como que en esa despetrificación quedaron zonas abiertas de su estado natural, de alguna manera. Entonces, algunos tienen el brillo del metal, del aluminio, otros están pintadas, por ejemplo, de un acarado, y yo llego ahí con una acción pictórica que las pinté a través con esmalte de uña, por ejemplo. Entonces, generalmente también me remito, no directamente, a lugares de lo femenino en el trabajo, con las tapas de cacerolas, el trabajo cotidiano, con la luna, que es para mí el símbolo que marca los ciclos, ¿viste? La agricultura, de la mujer, eso un poquito. Después el color, cada vez que estoy trabajando aparece más. Y yo creo, porque lo estoy sintiendo, es que el camino va a encontrar el vergel de ese desierto donde están. Y el vergel puede tener colores, bueno, habrá que... Eso es la próxima te cuento cuando veas el próximo trabajo, que creo que va para ahí, a encontrar el vergel de alguna manera. Y nos queda la intriga. Entre las esculturas fuera del altar o muy cerca de este altar que mencionabas, hay 2 esculturas más frente a la exposición del video. Contanos algo breve de estas 2 obras, lo que quieras. Aunque el espectador no se imagine nada hasta venir a Fundacruz. Claro. Bueno, estas 2 son como 2 esculturas de 2 mujeres, son 2 bustos tradicionales, ¿sí? De alguna manera, que remiten a la escultura ecuestre tradicional de mujeres. Son 2 cabezas, 2 bustos femeninos, en los cuales están atravesados por una situación, ¿sí? Una de ellas es lo que tiene atravesado como si fuera un tocado en su cabeza, pero es parte de su pensamiento, es la preocupación del devastamiento de esta tierra. Entonces, desde ahí es como lo que lleva, como encoronadas se llaman las 2 piezas, o sea, cada uno tiene su corona. Y la otra quizás es un lenguaje un poco más abstracto, pero tiene como una situación que tiene que ver con la cosmogonía también y con la relación del universo. Esa es un poco la idea. ¿Y una necesidad de equilibrio o no? ¿O solo el espectador podría ver eso? Siempre hay una necesidad de equilibrio. O hay un juego entre el humor y el absurdo, de dónde está ese equilibrio. ¿Sí? Es como, en este caso, la petrificación como condicionó a la fijación de un equilibrio, ¿sí? Que el equilibrio es lo inestable de la deriva y del naufragio, ¿sí? Y hablando del momento previo, la primer sala a la que se ingresa a Fundacruz, al llegar a la Casa de la Cultura, contanos algo, María, de estas obras y de estos cuadros que están en esta primer sala, que serían la previa a ese momento tan importante para vos como es el altar.
Mira, los trabajos que presento en la entrada son pequeños trabajos del comienzo de esta serie y que son de la serie de la biblioteca, se llaman, porque la base de la escultura o del objeto escultórico son libros, ¿sí? El libro hace de pedestal del trabajo, pero está incluido en el trabajo. Y es el formato libro y la escultura o el relato que sale es de lo que trata ese libro. Entonces, lo que nosotros vemos es la imagen. Por ejemplo, uno se llama el calecitero y es la figura de un hombre africano que es lo que le emerge de su psiquis, ¿sí? Y hay otra que está, la base es un libro, pero cuenta el cuento o la leyenda sobre la ponedora, que es esa mujer convertida como en la fertilidad de la que pone huevos, pero al mismo tiempo jugamos con la idea de lo que es entre fauna y humano, una cosa así, como más surreal el espacio, ¿sí? Después está... Es como también jugar con el humor con una contorsionista que es una gimnasta, que sus rollos de su cuerpo son platos. Entonces, los platos que están todos recubiertos con arena son parte de su ejercicio también y de su necesidad de buscar el equilibrio. Eso. Después está otra obra que se llama Niños pensantes, niños lectores, que son los que enuncian en el naufragio, los que nos van relatando las historias de alguna manera, ¿no? Y un poco eso. Después todo lo que es el trabajo en el plano y en el papel. La iconografía es muy sencilla porque la base es el óvalo, pero como retrato, ¿sí? Hay como una síntesis en abstracción y es lo que sucede con de a dos, de a tres, van contando como historias de la relación de los vínculos. Casi todas se repite como la misma idea. Por ejemplo, estas se llaman las conchudas. Son como dos comadres que son retratos con sus conchas. Cada una es una concha distinta y están como platicando, como están en conversación. Bueno, así hay un montón. Esta, por ejemplo, se llama tensión. Puede ser de a dos o de a uno, pero es la propia tensión, ¿no? Es como las diferentes situaciones que tenemos cada uno. La última, por ejemplo, tiene que ver con un poco el tema es como si fuera un paisaje de un retrato interno donde está la preocupación con el dinero o la moneda, ¿sí? Es la sobrevivencia de alguna manera. Y después hay una central que esta se llama la mandrágora, que a mí siempre me gustó la figura, que es una raíz, como si fuera el jengibre, una cosa así, pero tiene forma femenina. Entonces juego con la idea de doble capa, que trabajo con la mitad en fase de una manzana, en alusión a Eva, y la relación con lo femenino desde lo vegetal, como si fuera una raíz realmente. Es un poco las figuras, casi todas, aquella es como un nocturno, ¿sí? Y allá es una triada. Estos son tres óvalos, que son tres cuerpos retratados, que tienen el color de la arena, pues son monocromos, y están atravesados por un hilo rojo, que es ahí también, viste, en el papel intervengo con otros materiales, y el hilo rojo habla de otra situación, que es la conexión. No sé si sabes la historia del hilo rojo. Bueno, y acá también aparece el hilo rojo en otra. Y eso. No sé si mencionaste el papel. ¿Qué tipo de papel, qué materiales en general en estas?
Mira, bueno, el papel es el papel de acuarela con gramaje pesado. Entonces, yo me remito mucho también a la experimentación con las tintas, los papeles. Estaba buscando la base del color arena y yo investigo con el té, con el café, pero llegué como a un barniz muy especial de máquinas, rarísimo. Y entonces me daba la situación que estaba buscando. Si no, la relación técnica es con acuarela también. Y la mezclo, tintos, sí, pinceles, la herramienta, sí. También dibujo, viste, con lápiz negro, en algunos. Acá tiene un frotado, viste que cuando éramos chicos hacíamos el frotage. Entonces hice como, previamente lo que hice es, con monedas antiguas, hice una base de un taco y después lo froté en el papel y apareció como la estampa, ¿sí? Pero es la acción lo que me gusta a mí también. ¿Cómo se llega a eso? Es como la acción de mi propia impresión, de alguna manera, ¿no? Eso. En este grupo es eso. Los dos trabajos grandes no son en papel, sino la idea mía era trabajar con una lámina de madera. Entonces utilizo como si fueran los papiros, de alguna manera. Y entonces el soporte es una lámina de madera. Y ese es el fondo. Después trabajo con otros materiales. Y ahí es donde le pego la arena también, ¿viste? En las obras de las fases de la luna que mencionabas antes. Sí, eso es en las fases de la luna. Y para terminar la charla, María, ¿qué te parece si nos contás cuáles son tus próximos pasos y qué le dirías a alguien que quiera ser artista? Ah, qué bien. Los próximos pasos, la verdad es que es... Bueno, tengo programado una muestra para el año que viene en un museo muy grande que es en San Juan, el Franklin Rawson. Y tengo un viaje para México también, pero estoy como con la agenda abierta, que aparecen como propuestas paralelas, ¿sí? de situaciones. Con respecto al trabajo en sí, por eso te digo, es como, sé que se está empezando a abrir una secuencia de trabajos donde el color vuelve a reaparecer en mi vida de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué es lo que le propondría a alguien que quiere ser artista? Y yo lo que le propondría es que es un camino maravilloso de libertad. Y lo único que les digo, porque como yo soy docente y tengo gente en formación a mi cargo, que siempre uno tiene que ser muy honesto con uno mismo en el lenguaje que elige. Que la especulación no sirve para nada. Y eso, creo que la obra que se produce genera una energía y que eso está, y que trasciende lo estético. Creo que eso trasciende lo estético, si es bonita, si no es bonita, si es linda, si es... que no es que uno tiene que agradar al otro solamente cuando uno produce lo que produce. Entonces, lo que creo que el arte es una herramienta de resistencia, y es ahí donde se combate. Ese es el camino que yo elegí, y creo que es el camino de una maravillosa libertad del arte. Quizás a nadie le importa mucho el pensamiento que uno tiene con lo que trasciende en la obra. Eso lo decía también Andy Warhol, que a nadie le importa nada de lo que los artistas hagan. Pero yo creo que el arte es transformador de alguna manera, y a veces hasta se antecede a muchas situaciones que no estaban previstas también. Y bueno, ese es un camino que tiene mucha complejidad, muchísima, pero es posible. Ese es el tema. Yo creo que el mensaje tiene que decir que es posible en el mundo que vivimos y en el país que vivimos también, ¿viste? Es así. Gracias, María. No, de nada.
Dialogamos con María Causa, que te invita a recorrer Deriva, la muestra en la que expone sus obras en Gobernador Lista 60, Fundacruz, la Casa de la Cultura. Puedes visitarla los días viernes, sábados y domingos de 16 a 20 horas.